Amoroso Padre Celestial, estamos gozosos de poder estar aquí esta noche porque reconocemos que la única razón por la cual podemos estar aquí es porque tú has sostenido nuestras vidas, nuestra salud, la salud mental, la capacidad de comunicarnos, de entender, de comprender. Todas estas bendiciones vienen de ti solamente. Te agradecemos también porque Cristo murió por cada uno de nosotros y porque tenemos la Biblia, tu palabra, en la cual podemos encontrar la verdad que tú quieres que sepamos para estos días. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo sea recibido en nuestros corazones para que al estudiar, Él sea el que nos enseñe y abra nuestros ojos al entendimiento que debemos tener. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos con el primer versículo de memoria, que es de Juan 15:5. Está en el Nuevo Testamento, Juan 15:5, y habla de la vid y los pámpanos, o sea, las ramas. La vid es una planta de uvas, ¿verdad? Entonces vamos a repetir. Yo soy la vid, este es Jesús hablando, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él. Recuerden, es de dos vías, ¿verdad? Tienen que ocurrir las dos cosas, no solamente uno. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, nada podéis hacer. Y cuando dice allí que nada, quiere decir nada. Entonces, para entender también mejor de lo que se está hablando allí, vamos a Juan 5:30. En Juan 5:30 encontramos a Cristo hablando de él mismo. Mire lo que dice de él mismo estando aquí como ser humano. Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Así que si esa fue la forma en que Jesús vivió una vida victoriosa, una vida de conquistar la tentación, etcétera, entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Que lo vamos a poder hacer de otra manera? No, para eso Él vino, para mostrarnos lo que Él puede hacer en nosotros. Pero cuando Él vino, Él no lo hizo por sí mismo, sino por lo que el Padre hizo en Él. Ahora vamos a Romanos 5:20. Romanos 5:20. Y para los que están entrando, si no tienen estos versículos desde antes, entonces los voy a repetir otra vez los textos para que ustedes los escriban, luego los busquen en sus Biblias y les aconsejo que los tengan o en tarjeticas o en una página, cosa que lo puedan repasar, los puedan repasar durante la semana. Cuando están viajando, cuando están esperando en la oficina del doctor, cuando están en la casa, cuando se van a lavar la cara o a peinar, pongan uno en el espejo allí, de manera que lo puedan ver todo el tiempo y con la repetición, estas cosas se van quedando en la mente. Les recuerdo también una cosa más, que la función, una de las funciones del Espíritu Santo es de fijar en nosotros la palabra de Dios. Así que vamos a ponerlo a trabajar. Démosle la oportunidad para que el Espíritu Santo nos muestre exactamente lo que puede hacer y lo que quiere hacer en nosotros. Entonces vamos ahora con Romanos 5:20. Voy a repetir los textos otra vez. Son Juan 15:5, Juan 5:30, Romanos 5:20. Y después de que terminemos les digo los otros, porque como les digo, estamos yendo nomás por grupos ahora, no los estamos haciendo todos. Romanos 5:20 dice, y la ley entró ¿para qué? El pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Y así es como en cada uno de nosotros, donde veamos que hay pecado, donde veamos que no tenemos una salida, allí está la gracia en una cantidad más abundante que lo que el pecado alguna vez pueda existir. Al creer esto, entonces tenemos la victoria que Dios nos da sobre el pecado y la tentación.
Entonces, una vez más, Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase, para que nos diéramos cuenta de cuánto pecaba en nosotros y nosotros creíamos que estábamos muy bonitos. Entonces, la ley entró para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora entonces vamos a saltar uno de los que ya tenemos en la lista y vamos a ir a los que hemos escogido en cuanto al santuario. Entonces, el primero de ellos es Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Dios hablando allí. Y eso es lo que Él quiere, habitar con nosotros, en nosotros. El que le sigue a ese es Primera de Juan 1:9 y captura muy bien, lo vamos a ver en las diapositivas, lo que hay en el atrio, ¿verdad? Por ahora repitámoslo juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que le sigue a ese es Salmo 68:24. Salmo 68:24. Dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Por eso tomamos el tiempo para estudiarlo. Porque Dios nos lo dejó como una ilustración para que veamos sus caminos, sus planes. ¿Qué es lo que Él tiene planeado para la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo es el camino de la salvación? ¿Qué es lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo por nosotros? Lo vemos, lo encontramos todo allí en el santuario. De paso, para algunos de los que están tal vez aquí por primera vez o que no han asistido todo el tiempo, recuerden que todas estas sesiones se están poniendo en YouTube, de manera que ustedes pueden ir y ver allá las que hayan perdido y ponerse al día y aprender por ustedes mismos también. Si llegan a tener alguna pregunta, por favor, háganselo saber a Janet y Janet me la pasará a mí. ¿Ok? Entonces, seguimos ahora con Salmo 85:10. Fue el último que nos aprendimos y habla de la misericordia y la verdad. ¿Qué dice de la misericordia y la verdad? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Esto habla aquí, se está refiriendo al carácter de Dios. El carácter de Dios es balanceado. Hay justicia y hay paz, hay misericordia y hay verdad. No se va para ningún extremo. Es justo en la forma en que nos trata y en la forma en que lidia con nosotros. Entonces, ese era de Salmo 85:10. Entonces, estamos listos ahora para pasar a seguir el resto del estudio de esta noche. Entonces, allí está, lecciones del santuario o tabernáculo. Estamos estudiando esto no solamente por estudiar geografía o historia o arquitectura, no, por las lecciones que encontramos de allí, lecciones que necesitamos en este mismo momento, son relevantes para nosotros. Ahí está el versículo de Éxodo 25:8 que habíamos repetido ya, y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Ahí está el santuario precisamente localizado en el centro de todo el terreno donde estaban el resto de las carpas, el resto del pueblo acampado en el desierto. Para darnos la ilustración de cómo Él quiere vivir. Dios quiere vivir con nosotros, no por allá en una esquina o en un suburbio o en un pueblo cercano, no, con nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Quiere habitar entre nosotros. Aquí se ve otra vez el campamento con las diferentes tribus alrededor. Aquí están en español. Y aquí se ve la orientación del santuario. Siempre miraba hacia el oriente, hacia el este, para que al entrar las personas a adorar en el santuario, entraban aquí por la puerta, sus caras iban hacia el oeste, se postraban, se arrodillaban hacia el oeste, dando su espalda al sol que sale por el oriente, ¿verdad? Para que así se viera verdaderamente la diferencia
entre la adoración al Dios creador y la adoración a las cosas creadas como el sol, que era lo que todas las naciones alrededor de los israelitas hacían. Aquí entonces se ve una entrada, y una sola entrada era la que había para el santuario, recordándonos que Cristo es la única entrada, el único camino de salvación. No hay 2 y 3 y 4, no, uno solo, y es Cristo. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, no un camino, sino el camino definido, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y precisamente ahí lo vemos en esto es un redil de los que usan en el oriente para las ovejas, especialmente en el verano. No hay puerta, lo que hay es solamente la entrada, y a la puerta se sienta el pastor, o se acuesta el pastor de noche, cuidando su rebaño. Los enemigos tendrían que pasar por encima de él para poder atacar a las ovejas. Cristo dio su vida por las ovejas y dijo de sí mismo que él era la puerta de las ovejas. Las tres partes del santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí se ve otra vez y se ven las paredes adentro. Las paredes eran hechas de madera y cubiertas con oro. Se ve pues cómo reflejan la luz. El atrio, la primera parte, la parte de afuera, que era el único lugar donde entraba el pueblo, y allí vemos a una persona que trae a un corderito como ofrenda por su pecado. Al colocar las manos sobre la cabeza del corderito, la persona entonces confesaba el pecado por el cual había venido, y así transfería su culpabilidad y su penalidad sobre la víctima. El pecador mismo, la persona que traía el animalito, el sacrificio, esa misma persona degollaba al animal para recordar y para entender que cuando pecamos, esto está trayendo una consecuencia, no solamente a nosotros, sino que si la consecuencia nos cayera a nosotros, ¿desde cuándo ya estaríamos muertos? Pero Cristo tomó nuestra penalidad, nuestra culpabilidad. Y por eso en el altar del sacrificio que se ve aquí, esto representa precisamente lo que Cristo hizo por nosotros al tomar sobre sí mismo nuestra culpabilidad. Aquí está entonces la fuente de metal, que como dije antes, representa primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos perdona porque Él tomó sobre sí mismo nuestra culpabilidad. Y también seguimos allí hasta donde está la fuente y limpiarnos de toda maldad. Él no quiere solamente que sigamos pecando para que Él nos perdone y seguir pecando y perdonar, pecar, perdonar, pecar. No, Él quiere limpiarnos de toda maldad para que así no haya pecado en nosotros. Esto es lo que le está esperando y lo que quiere hacer en nosotros si se lo permitimos. Aquí está entonces las cubiertas del santuario. La primera, la de más adentro, hecha de lino torcido, tenía también unos ángeles bordados sobre ella. Esta era la capa que se veía al entrar, este era el techo que se veía dentro de la carpa del santuario. La que seguía encima de esa era de pelo de cabra, pelo blanco. Noten que cada una de las siguientes son un poco más largas que la anterior, para taparlo completamente. Allí notan. La siguiente, que también es un poco más larga, es hecha de pieles de carnero teñidas de rojo. Y la última, la exterior, de pieles de tejones o marsopa o dugón o de delfín. Ellos estaban cerca del mar, así que hubieran podido usar uno de esos animales marinos para una, por lo menos la de afuera, la capa de afuera. Las representaciones de estas capas mismas se hallan también en Cristo. La de fuera representa a nuestro Salvador humilde y sencillo, no solamente en su forma física, sino en su forma de obrar, en su carácter, en su personalidad, en su misericordia y bondad.
la que le sigue, Salvador crucificado e inmolado, sacrificado por nosotros. La de pelo de cabra, Salvador puro y sin pecado. Como dice en el libro de Hebreos 4:15, dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces la más interior, el Salvador exaltado y soberano. Fue exaltado cuando regresó después de la muerte, después de su resurrección al cielo, pero será exaltado y será el soberano cuando regrese nuevamente a esta tierra, cuando Cristo regrese en las nubes de los cielos. La parte de adentro del santuario, entonces tenía los dos compartimentos. Este es el lugar santo. Estaba allí el candelero de oro a mano izquierda al entrar. Frente a él estaba la mesa del pan de la presencia o de la proposición, y frente al velo que separa los dos compartimentos estaba el altar del incienso. Candelero tenía 7 brazos, 7 mechas también, que el combustible de ese era no eran de cera, sino que usaba el aceite de oliva como combustible, representando a Cristo como la luz del mundo. Y aquí está cómo se reflejaba en las paredes. Y Jesús dijo de sí mismo que Él era la luz del mundo, pero también nos dijo a nosotros, sus seguidores, que alumbráramos así, de esa manera delante de los hombres, para que los demás puedan ver nuestras obras, no para darnos gracias y felicitaciones por lo que nosotros hacemos, no, sino para que ellos puedan ver el reflejo de Dios y puedan conocerlo a Él también. Luego la mesa del pan de la presencia tenía 12 panes sobre ella, representando cada uno a una de las tribus. Este pan se cambiaba todos los sábados, y en esa misma mesa también estaban los vasos y jarras de lo que se llama un sacrificio de libación o de bebida. Esas bebidas eran derramadas sobre ciertos de los sacrificios, y representan allí nuevamente a Jesús. Jesús como el pan de vida, y Jesús como el que derramó su sangre por nosotros. También dijo de sí mismo que era el agua de vida. Representa todo en cuanto a Jesús, todo lo que Él es para nosotros en su ministerio a favor nuestro. Por último, tenemos el altar del incienso. El incienso que se quemaba en este altar subía a pasar por encima del velo y entrar al lugar santísimo. Ese incienso fue hecho con una fórmula especial que Dios les dio. Esa fórmula no se podía usar para incienso que se iba a usar en ninguna otra parte, ni se podía traer incienso de otra parte para usarlo en el templo. Tanto el incienso como el aceite de oliva y el fuego que estaba afuera en el altar del sacrificio fueron 3 cosas que eran completamente limitadas, exclusivas para el uso en el santuario. Dios quería que entendiéramos que hay una diferencia, y una diferencia no solamente de que, bueno, porque así me gusta, no. Porque si nosotros no comprendemos la diferencia entre lo sagrado y lo común, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que es sacrilegio, entonces fácilmente llegamos a ser presa de los engaños del enemigo. También este incienso representa las oraciones que se elevan hasta el trono de la gracia y que son llevadas y presentadas por el Espíritu Santo delante del trono de Dios. Una vez más, allí está la cortina y el altar del incienso frente a ella. Aquí se ve la cortina también, y ahora vamos a ver la altura de esta cortina. En el templo de Salomón es como la vemos allí. Tenía aproximadamente 18 metros de altura. En el templo del santuario, que era en el desierto, era más corta, tenía apenas como unos 7 pies de altura. No pies, digo metros. Pero como pueden ver, pues es bastante alta. Esto para que entendamos lo que se nos cuenta en el relato de la muerte de Cristo.
Cuando Cristo murió, el templo, el velo del templo se rasgó en dos, pero no de abajo hacia arriba, sino de arriba a abajo. Vuelvo a mostrar otra vez la altura que tenía allí. Solamente un acto de Dios podía haber hecho esto. El velo no era solamente alto, sino que era también muy grueso. Era de lino. Entonces, Dios estaba demostrando allí con esto, de que con la muerte de Cristo, ya el sistema de ritos y de sacrificios, todas aquellas cosas que se hacían ahí en el santuario, ya no eran necesarias porque todas ellas señalaban a la venida de Cristo como Cordero de Dios, como Mesías, como Salvador del mundo. Una vez que ya Cristo murió, entonces ya no había necesidad de corderitos, no había necesidad de que se hicieran esos sacrificios que se hacían mañana y tarde, además de los demás que traían las personas para confesar sus pecados. Entonces así nos abrió ahora el camino al lugar santísimo, porque en el lugar santo entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote, pero al lugar santísimo no entraba sino el sumo sacerdote una vez al año. El pueblo jamás entraba a ni siquiera entraba a la sección del lugar santo tampoco, como dijimos antes. Entonces Dios abrió el camino allí por medio de la muerte de Cristo. Y entonces tenemos que entender mucho más de lo que esto representa y por eso seguimos el estudio. En el lugar santísimo, solamente el arca del pacto o del testimonio era el único mueble que había en esta sección. Tenía una tapa, era una caja, un baúl, con una tapa hecha de oro puro, con dos ángeles sentados el uno frente al otro y con sus alas extendidas. Representa el trono de Dios. En la caja, que se llama Arca del Pacto o Arca del Testimonio o Arca de la Alianza, se llamaba así. Antes de seguir adelante con eso, quiero decir que allí representa la presencia de Dios, porque es el trono, representa el trono de Dios y allí se presentaba su presencia y desde allí hablaba Dios con Moisés. Entonces, ¿por qué se llama Arca del Testimonio o del Pacto o de la Alianza? Por uno de los objetos que se guardaban, los artículos que se guardaban dentro de esa arca. Ahí están otra vez, otra representación del Arca del Testimonio. Antes de seguir adelante, repitamos entonces Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La siguiente que viene es la justicia y la paz se besaron. Nos recuerda exactamente lo que representa ese arca. Y estaba la presencia de Dios en medio de seres humanos, pecadores, llenos de iniquidad y transgresión. Pero Dios traía su misericordia y su verdad, su justicia y su paz. Precisamente porque las necesitamos como pecadores y las seguimos necesitando. Siempre las necesitaremos. Dentro del arca estaban las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. Vuelvo a repetir que les animo a que regresen a los estudios previos para repasarlos. Lo que estoy dando aquí es un breve repaso que no tiene mucho y nada de detalles. Puede que suenen como muchos detalles si usted no ha escuchado esto antes, pero hay mucho más que aprender y saber. Estos 10 mandamientos, esas dos tablas estaban guardadas dentro del arca. Ahí están las dos tablas. Eran guardadas dentro, junto también con una taza de maná, el pan que Dios les dio a los israelitas durante 40 años en el desierto. Todos los días de la semana, excepto el viernes. Caía el pan, ellos lo recogían allí mismo, no tenían que ir a comprarlo a ninguna parte, no tenían que pagar por él, allí caía, ellos salían y lo recogían y lo usaban. El día viernes, el sexto día, caía una doble porción y debían recoger ellos una doble porción. Si ellos guardaban ese maná durante la noche, en las horas, en los días de la semana, el maná se podría. Amanecía podrido al día siguiente. No lo podían guardar. Pero el viernes
para amanecer del sábado, ellos lo recogían la doble porción el viernes por la mañana y lo que sobraba lo guardaban para el día sábado y esa porción no se podría, no se dañaba. El poder de Dios. Entonces, otra de las cosas que se puso allí fue la vara de Aarón que reverdeció. Les daré a ustedes la oportunidad de que vayan y escuchen la presentación para que puedan saber de qué era eso y por qué es tan importante que estuviera allí. La semana pasada habíamos cerrado con el estudio de este rollo que estaba también allí en el lugar del lugar santísimo, pero no estaba dentro del arca, sino que estaba al lado, a un lado, por fuera del arca, a un lado del arca. Este rollo de leyes que Dios les había dado no eran las leyes de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en esas tablas de piedra, como vimos. Estos fueron escritos por Moisés, Dios se las dictó y tenía que ver con el gobierno, cómo iban a hacer las cosas civiles, la higiene, los ritos del santuario, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas del santuario. Y mencionamos la semana pasada que habían 7 fiestas. Se encuentran en Levíticos 23, 4, 32, si quieren leer en cuanto a ellas. Y entonces también mencionamos a Colosenses 2:14. Vamos a comenzar allí con eso esta noche. Colosenses 2:14. En el Nuevo Testamento, Colosenses 2:14. Está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, y entonces ya llegan a unas cartas pequeñas. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 2, versículos 14, 16 y 18 y 17. Hay una gran confusión en una gran parte del pueblo cristiano, del mundo cristiano. Porque cuando se lee esta parte que vamos a leer ahorita, muchas personas salen con una idea que no es la idea correcta de lo que la Biblia está diciendo allí. Leamos pues en Colosenses 2:14. Dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria y que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Como les dije, hay una confusión. Muchos cristianos creen, enseñan y predican que esto quiere decir que la ley de Dios fue clavada a la cruz, fue abolida en la cruz y por lo tanto ya no hay 10 mandamientos, no hay ley de Dios, se acabó. Se acabaron, se clavaron a la cruz y por lo tanto para los cristianos no hay ley de Dios. Ha ido cambiando esa manera de pensar porque se ha visto que esa manera de recibir o de resistir contra la ley de Dios ha traído muchas consecuencias que no han sido buenas. Y a medida que los años han pasado, las décadas, se han ido dando cuenta que al decir que, bueno, la ley de Dios se acabó, entonces, ¿cómo vamos a decirle a otras personas o a los jóvenes, a nuestros hijos, mira, no debes decir mentiras? Ese es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Ah, pero si ya no hay ley, entonces vamos a mentir. O no debes tratar mal a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo le vamos a decir eso si dijimos ya que la ley estaba clavada a la cruz? Entonces vamos a ver de cuál ley es que está hablando. Dice, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna, o de sábados. No. En lo que vemos allí de la lista que se menciona en el versículo 16, menciona comida. Si alguno de ustedes sabe los 10 mandamientos o los ha visto antes, si no lo sabe, les voy a decir dónde los van a encontrar. Los encuentran en Éxodo capítulo 20, del 1 por ahí como al 15 o 16. 11, 12, 13, 14, 15. Sí, por ahí como al 15 o 16. 17. ¿Hasta cuándo?
17. 17, gracias mi secretaria. Entonces, en eso, cuando tengan la oportunidad, léanlos. Allí no dice nada en cuanto a comida. Dice en comida o en bebida. Tampoco dice nada en cuanto a bebida. O en parte de día de fiesta. Allí no menciona ninguna fiesta. O de luna nueva. Tampoco menciona la luna nueva. Ahora dice o de sábados. Y muchas personas dicen, sí es la ley de Dios, porque ahí el cuarto mandamiento del versículo 8 al 11 menciona, acordarte haz del día de reposo para santificarlo. Entonces sí está hablando, son los 10 mandamientos. No, no son los 10 mandamientos. ¿Por qué? En sus Biblias, si ustedes están leyendo junto conmigo, ven allí que en el versículo 16 dice, o de sábados, y luego tiene 2 puntos. Quiere decir que la oración no se ha terminado, ¿verdad? Porque si hubiera terminado, se le pone un punto al final de la oración. Tiene 2 puntos, porque va a explicar qué sábados, a qué sábados se está refiriendo. O de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. El sábado que encontramos en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, en el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, 8 al 11, no tiene que ver con sombra de nada. Fue lo que Dios creó en el tiempo de la creación para la raza humana. Y esto lo podemos estudiar después más en detalle. Estoy simplemente mencionando algunos rasgos muy por encima. Lo que sí es que estos sábados de los cuales se está hablando aquí son las fiestas o los días de Pascua, por ejemplo, las 7 fiestas que mencionamos antes, Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas. Entonces esos se consideran como sábados porque eran días de reposo, días no hábiles, días de fiesta, así como tenemos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el 4 de julio. Ese es un día de fiesta, es un día de holiday que llaman, es un día libre, ¿verdad? Entonces, de eso será que hablaba en el rollo. En la ley de Dios no habla en cuanto a eso. Así que cuando está diciendo que la ley que clavó los ritos que no eran contrarios, quitándolos de medio y clavándolos a la cruz, estos ya no tenían validez, porque como vimos hace un ratito aquí, cuando se rompió el velo, a ver si llegamos allá, cuando se rompió el velo, ya no hubo después de eso necesidad de más ritos, de más sacrificios, de más corderitos, de ninguna de esas cosas, porque ya el símbolo que señalaba a Cristo se encontró con Cristo mismo. El símbolo y la realidad se encontraron. Ya no había necesidad de tener esos nada más, ya más. Creo que esto será lo que diremos en cuanto a esto ya y pasaremos al siguiente. Yo querría haber estudiado esta noche más de esto, pero no importa. Vamos ahora a estudiar las vestiduras del sumo sacerdote. Allí está. Se vea como lo ven allí, el sumo sacerdote, con su vestidura que Dios mismo dio las instrucciones de cómo hacerlo, de qué colores usar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a estudiar ahora y para esto vamos entonces al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Es el segundo libro después de Génesis. Génesis, Éxodo. Éxodo 28. Capítulo 28. Vamos a comenzar con el versículo 2. Y dice, y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Aarón fue la persona que Dios escogió para ser el primer sumo sacerdote. Entonces, por eso se menciona allí, le está diciendo a Moisés, porque a Moisés fue que le dio todas las instrucciones de todo lo que hemos estudiado en el santuario, más todo lo que no podemos estudiar porque es bastante extensivo. Entonces le dice, tú harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. Aarón y toda su familia, su descendencia,
Aarón era el sumo sacerdote y todo el resto de los hombres en su familia eran los sacerdotes. Entonces, comencemos aquí por la cabeza. Lo primero que vamos a ver es allí donde se abre y dice que esta es una mitra o turbán. A ver si pudiera yo verlo, si muevo esto de aquí un poco. No, tal vez no. Ok, vamos a dejarlo así. Entonces, ahí están unos de los versículos donde pueden encontrar información en cuanto a ellos. Sin embargo, yo voy a escoger entre ellos este slide. Venía ya hecho así, yo simplemente le agregué los rótulos que les vemos allí para poder abrirlos y poder estudiarlos uno por uno. Pero entonces vamos a ir al versículo 39 del mismo capítulo donde estamos. Éxodo 28, 39. Vamos a leer en cuanto a la mitra. Dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Allí se menciona la mitra entonces y era de lino fino. Vamos a escuchar bastante el lino que es usado para las vestiduras. ¿Por qué el lino? ¿Por qué no el algodón, por ejemplo? O cualquier otra cosa, o cualquier otro material que quisiéramos pensar. El lino se usaba y lo instruyó Dios que lo usaran para esto, porque recuerden, estaban en un lugar bastante cálido y él no quería, por la salud del sumo sacerdote y por la salud del pueblo en general. Él quería que hubiera la manera de que el cuerpo respirara, que no se acumulara el sudor ni ningún otro fluido o líquido del cuerpo, para que así no se fuera no fueran a salir bacterias, levaduras que se llaman también, cosas que se multiplicarían muy fácilmente si se permitiera que hubiera líquido o humedad. Entonces, por eso Dios dijo, y vamos a seguir viendo cómo usa bastante el lino en las instrucciones que da. Fuera de este lino, en la misma parte de arriba de la mitra, entonces tenemos que había una plancha de oro con una inscripción. De esto leemos en Éxodo 28, 36 y 38. Ya leímos el 30, no hemos leído el 36, perdón. 36 dice, harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. El versículo 38 dice, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Jehová. Entonces tenemos que era una placa de oro fino, tenía una inscripción y la inscripción era santidad a Jehová. Estaba sobre la frente. ¿Por qué no podía estar encima? ¿Por qué no podía ponerla en el cuello? ¿Por qué en la frente? ¿Qué significado tenía esto? Bueno, en la frente, el hueso de la frente, lo que llamamos la frente, es lo que protege una parte del cerebro que está adentro, un lóbulo del cerebro que se llama el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene como función es la parte con la cual hacemos las decisiones. Es donde está nuestra personalidad, nuestra moralidad. Entonces, Dios quería que Aarón, pero no solamente Aarón, sino que todos se dieran cuenta que cuando consagramos a Dios nuestra mente, le estamos permitiendo a Él que Él sea el que tenga el control. Igual que en los aeropuertos hay una torre de control, ¿verdad?
La torre de control la tienen que mandar ciertas personas que son muy inteligentes y no los dejan ni siquiera trabajar mucho tiempo, muchas horas al tiempo, y ni tampoco que tengan muchos años. Ya cuando llegan a cierta edad ya no pueden seguir porque tienen que ser completamente alerta, inteligentes, pendientes de todas las cosas. Con esta banda que tenía allí, todos tenían que recordar. Cuando le damos a Dios la entrada a nuestro cerebro, cuando le damos a Él la oportunidad de que haga las decisiones que nosotros no podemos ni sabemos hacer, que creemos que podemos, ay, pero no vamos a contar historias aquí, ¿verdad? De todas las consecuencias que hemos sufrido por decisiones que hicimos completamente falaces, cosas que no cabían ni siquiera dentro del sentido común después de que ya hemos pasado la historia, ¿verdad? Entonces, cuando le permitimos a Dios que nuestra mente sea santa para Él, santidad quiere decir que ha sido apartada. Eso es lo que quiere decir santo, apartado. Entonces, cuando estamos apartando nuestro cerebro para que sea Dios el que tenga la cabida allí, entonces el resto de nuestras acciones, nuestras decisiones, planes, proyectos, todo aquello va a estar bien dirigido, porque va a estar dirigido por Él. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir. En el inglés dice, haya pues en vosotros este pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Esa fue la razón por la cual Cristo fue victorioso, porque Él permitió que su Padre tuviera el control de su mente, así como la placa de la vestidura del sumo sacerdote. Vayamos a Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, y creo que con esto vamos a cerrar por esta noche. Primera de Corintios 2. Vamos a leer los versículos 12 y 16. Primera de Corintios 2, 12 y 16. Dice así. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu. Cristian. Hello. Janet, please. Y nosotros hemos recibido. ¿Cómo hago? No, no lo oigo. Y tiene todo el volumen. Janet. Janet. Thank you. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y luego en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó a Él? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Y esto es precisamente lo que está señalado allí por esta placa que el sumo sacerdote debía llevar sobre su frente, santidad a Jehová. Seguiremos entonces la próxima semana con el resto de las vestiduras del sumo sacerdote. Por ahora entonces vamos a postrarnos de rodillas para tener la oración de cierre y después de esto haremos nuestro grupo de oración. Arrodillémonos entonces. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos diste esta noche de estudiar tu palabra. Cada vez que la abrimos, cada vez que permitimos que esas palabras pasen por nuestra mente, somos alimentados de manera que podamos tener una salud espiritual fuerte, bien nutrida, con energía, con ánimo, que solamente tú nos puedes dar, con la paz que tanto necesitamos, Señor. A medida que los días pasan y que el mundo se va envejeciendo y se va poniendo cada vez más mala la sociedad en todo el mundo. La maldad sigue creciendo, Señor, y por lo tanto hay todavía más razón
para que tengamos miedo. Pero gracias porque cuando permitimos que tú seas el que tengas el control de nuestra mente, entonces la paz que tú solamente puedes dar va a morar en nosotros, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que estas verdades que hemos escuchado esta noche puedan ser guardadas en nuestra mente, recordadas diariamente, para que así, alimentados con tu palabra, podamos tener la salud que tú quieres que tengamos a diario en nosotros. Te rogamos, Señor, también que la próxima semana, cuando regresemos, hayamos repasado y que estas cosas se vayan haciendo parte nuestra, para que así el carácter de Cristo pueda ser reproducido en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.